Buenas noches, está con nosotros el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati. Doctor, le agradezco muchísimo su predisposición, su buena predisposición para estar acá con nosotros hoy. Mi primera pregunta refiere a una cosa que pasó hace poco, que fue la Asamblea Legislativa, donde el presidente en un momento trató mal a los miembros de la Corte Suprema. Y usted, como presidente de la Corte, y el doctor Rosenkrantz como vicepresidente, estaban ahí. Los vimos todos, ustedes inmutables, impasibles. Yo le quería preguntar, ¿qué sintió usted en ese momento, más allá de esa imagen de hombre que no se perturbaba por nada? Mire, yo le quiero dar una respuesta personal, pero como tal es también una respuesta institucional. Cuando nosotros recibimos la invitación, conversamos entre los 4 ministros de la Corte cómo iba a ser nuestra representación, decidimos los 4 que fuesen presidente y vice. Sabíamos cuál podía ser el clima, pero estábamos convencidos que nosotros no nos tenemos que dejar ganar ni por la pasión, ni por la simpatía, ni por la antipatía, porque expresamos una representación institucional. Nosotros estábamos ahí representando al Poder Judicial, a todos los jueces. Y así como uno reclama, cuando dicta una sentencia, uno reclama de todos los jueces y uno lo practica todos los días, que hay que tener prescindencia de cualquier circunstancia de afecto, de desafecto, de simpatía, de antipatía, donde solo vale el expediente y lo que nosotros debemos resolver, la Constitución y las leyes. De la misma forma debemos comportarnos cuando expresábamos una representación institucional. Mire, esto lo practicamos todos los días, yo lo practico todos los días. Nos llegan causas muy complejas, muy difíciles, no solamente desde el punto de vista político, también desde el punto de vista humano. Y nosotros estamos acostumbrados a fijarnos en lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes para resolver. Se imagina que si el principal tribunal del país tomara sus decisiones en función del afecto, del desafecto, ¿qué podría esperar un jubilado, un trabajador, un empresario que quiere radicar una industria en el país o que quiere realizar una inversión, si los ministros de la Corte se movieran en función de pasiones, en función de subjetividades? Entonces, para nosotros primero está la institución y por sobre la institución incluso está la Constitución argentina. Debemos manejarnos así, dar el ejemplo, no solamente al momento de dictar la sentencia, sino también al momento de expresar una representación, que es lo que hicimos en ese momento. Quiero ser muy gráfico, Joaquín. Si usted tuviera un caso en la Corte y yo lo tuviera sobre el escritorio, y yo considerara que usted es culpable, por más elogios que me profiriera todos los días, yo no modificaría mi criterio. Y si yo considerara que es inocente, por más que me criticara todos los días, yo no cambiaría mi criterio. Nosotros debemos manejarnos de esa forma, y de esa forma nos estamos manejando en este contexto. Y lo propio hicimos en ese caso el 1 de marzo, y lo propio haríamos en cualquier circunstancia similar. Porque si nosotros no manifestamos y no expresamos una templanza de ánimo, una serenidad espiritual para tomar nuestras decisiones, seríamos como el piloto de un avión en turbulencia al que la tripulación o los pasajeros van a ver y lo encuentran desesperado, o a los gritos, o persignándose. ¿Qué le esperaría a ellos entonces? Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y tenemos que manejarnos con una templanza y la tenemos que expresar en todo momento. Usted me está diciendo que no solo pensaron en la institución, muy importante, un poder del Estado, sino también en los distintos sectores sociales que ven
la representación de la Corte Suprema. Sin duda, sin duda. Y además nosotros pensamos que la seguridad jurídica, la estabilidad, no solamente se expresa en no cambiar de criterio de un momento a otro sin motivo, en el contenido de la sentencia, sino también la seguridad jurídica se expresa en la templanza de ánimo, también en la serenidad para tomar las decisiones y en la conducta de los ministros de la Corte. Por eso nuestra conducta ha sido esa. Tal vez esta pregunta sea redundante, pero cualquiera en esas circunstancias hubiera pensado en retirarse, en irse del lugar, del momento. Ustedes ni siquiera lo pensaron. No, la verdad es que no nos miramos con Carlos Rosenkrantz, pero no hubiera sido un triunfo de la subjetividad por sobre la objetividad que expresa la institución que nosotros representamos. ¿Cree que en este momento hay un conflicto de poderes entre el poder ejecutivo, sobre todo del poder ejecutivo y el poder legislativo, contra el poder judicial? Yo tengo que darle una respuesta que no está desligada de mi historia de vida. Yo hace más de 40 años que soy profesor de Derecho Constitucional, ¿no es cierto? Yo creo que cada poder del Estado en la Argentina está desarrollando su actividad conforme a lo que considera son sus competencias de acuerdo a la Constitución. El Congreso lo está haciendo y lo está haciendo con la Corte, es una atribución de la Constitución. La Corte lo está haciendo con relación a decisiones que puede haber tomado el Congreso o el Poder Ejecutivo. Lo que tiene que quedar claro es que en el diseño constitucional cada poder tiene una competencia y la competencia de la Corte, que es fundamental en todo Estado de Derecho, es ser la última instancia, la última palabra respecto de la constitucionalidad de las normas. Hace algunos años yo fui ministro de Justicia, es decir, que estuve del otro lado del mostrador. En el gobierno de Néstor Kirchner. En el gobierno de Néstor Kirchner. Y ahora soy ministro de la Corte. Y lo que debo decirle es algo que uno no lee en los libros de Derecho Constitucional, pero yo lo vi en mi experiencia personal. Siempre hay una especie de tensión entre los poderes representativos y el Poder Judicial. Siempre hay una especie de reclamo como de una incomprensión de un poder con relación al otro, y esto es recíproco. Se da... Sí, el reproche es que ellos son poderes elegidos por la sociedad y ustedes no. Claro, es un razonamiento que uno podría refutarlo, porque en realidad la representación de los jueces viene dada también de modo mediado o intermediado por los representantes de la por los sociedad. representantes, el presidente. Porque es acordado por el Congreso, por el acordado por el Tal cual. Pero fundamentalmente la representación es distinta y la forma de elección es distinta porque los roles son distintos. Esta tensión, con distintas modalidades, con distintas formas, que a veces las formas son importantes también, y muy, se da en la mayoría de las democracias consolidadas en el mundo, donde suele haber una incomprensión. El político suele reclamar y suele decir, nosotros queremos transformar la realidad de esta forma, con esta norma. El juez me lo impide porque me declara inconstitucional la norma. El juez suele decir, no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Nosotros somos la última instancia para defender los derechos y garantías de las personas. Y esto es una tensión casi permanente que hace a la dinámica del sistema republicano y la división de poderes. Así que yo creo que es algo que a veces se hace, la tensión es mayor, a veces la tensión es menor, a veces las formas son diferentes, pero en un sistema democrático hay que acostumbrarse a esto. Ahora, ¿cómo entienden ese marco de tensión, este juicio político que se está llevando a cabo en una comisión de la Cámara de Diputados, digamos, no en la Cámara de Diputados, sino en una comisión de la Cámara de Diputados, contra la Corte Suprema, es decir, contra todos los integrantes de la Corte Suprema? Yo en esto me comprenden las generales de la ley y preferiría no opinar porque nosotros a lo mejor estamos llamados a opinar en otro momento respecto de las acusaciones que puedan formularse en concreto para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Por de pronto asistimos a esta situación y bueno, la sobrellevaremos como consideremos en cada momento que debemos sobrellevarla, ¿no?
Ahora, hay un tema que a mí me llama la atención, ¿no? Este, el grueso de la acusación contra la Corte Suprema de Justicia es por las sentencias. Sentencia del Consejo de la Magistratura, sentencia sobre la coparticipación de la capital. Yo digo, así, en términos generales, ¿se puede juzgar a los jueces por las sentencias? Déjeme darle una respuesta abstracta, que haga una respuesta concreta, pero que haga un poco abstracta su pregunta. Es decir, más allá de este episodio, de este juicio político, la respuesta a su pregunta es no, por el contenido de las sentencias no. Si en este caso es por el contenido de las sentencias, no es por el contenido de las sentencias, bueno, en su momento esto se dirimirá, ¿no es cierto? Dos cosas quiero decir sobre esto. Primero, la Corte o ningún tribunal de justicia inventa un caso. El caso le llega. Entonces, no es que uno dice, hoy me levanto y me voy a meter con otro poder del Estado, sino que hay casos, hay causas que llegan al tribunal. Claro, que alguien se siente afectado por una decisión del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo y llega a la Corte Suprema. A veces es un poder con relación a otro poder, a veces es un Estado nacional contra una provincia, a veces es la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado nacional o contra una provincia. Es decir, que la Corte actúa porque le piden que actúe. Entonces la Corte actúa. Lo que no se puede decir después de haber pedido la actuación es, ustedes no son competentes para esto, porque esto es una cuestión de naturaleza política, por ejemplo. Porque entonces no se entiende o se ve una contradicción en por qué golpeo la puerta y pido justicia y después digo, quien me está respondiendo no está habilitado para hacerlo, cuando fui yo el que golpeé la puerta para pedir justicia. Entonces me parece que esto es importante que se tenga presente. Y después otra cosa, una segunda cosa, que yo la he vivido en estos más de 6 años que llevo como ministro de la Corte. En todo proceso judicial, no solamente los de contenido que pueden tener un contenido, digamos, patrimonial, político, institucional, también en una cuestión de familia, en una cuestión laboral. Hay alguien que se siente que ha perdido en el proceso o que la respuesta no es la que estaba esperando. Ese siempre queda disconforme. Claro, alguien que se enoja con el juez porque no resolvió según le gustó. A mí me ha pasado en lo personal, y creo que hay demasiados testimonios respecto de fallos de votos que yo he firmado con el anterior gobierno y con este. Y seguramente me pasará con el gobierno que venga. ¿Por qué? Porque uno tiene que actuar conforme a la Constitución y a las leyes. Uno no está acá para congraciarse con las personas, para hacer nuevas amistades. Uno está para aplicar la Constitución y las leyes. Eso deja disconforme a veces a uno de los dos y a veces a los dos. Y esa disconformidad se expresa. Pero bueno, uno tiene que saber que esto funciona así, funciona sobre la base de que hay partes de un proceso que van a quedar disconformes. Y le digo, a mí me ha pasado en lo personal, que hasta se ha dicho, si yo sabía que esta persona iba a fallar así, no lo hubiera propuesto. Me pasó, me pasa ahora y me va a pasar después. Ahora, ¿usted entiende que este juicio a la Corte es un juicio a la Corte Suprema o porque se habla mucho de jueces y fiscales, o es un juicio al Poder Judicial? Técnicamente es un juicio a la Corte, ¿no? A los 4 ministros de la Corte. El enjuiciamiento a los jueces que no son de la Corte tiene otro procedimiento, no se ventila en el Congreso, sino en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura. Así que técnicamente este es un juicio a la Corte Suprema, a los 4 ministros de la Corte. No, pero digo yo en el sentido político, porque cuando se enjuicia a la Corte se enjuicia a la cabeza del Poder Judicial. Y como hay tantas críticas a los jueces y a los fiscales. Sí, en general yo trato de no hacer, digamos, consideraciones que puedan ser asumidas o tomadas como consideraciones políticas. Tampoco califico o descalifico a las personas que pueden hacer este tipo de manifestaciones por varios motivos. Primero, porque están en mi naturaleza, pero en segundo lugar, porque no quiero colocarme en una situación de una futura recusación. Por eso, en general,
Yo soy muy prudente respecto a cuando me preguntan cómo percibo una situación o qué opino de tal o cual persona o de tal o cual opinión de tal o cual persona. Ujú. Ahora, dígame, doctor, usted es el presidente de la Corte, por lo tanto tiene contacto con jueces y fiscales. ¿Cómo está el clima? Porque también hay un permanente discurso de los poderes políticos contra los jueces y los fiscales. ¿Temen los jueces o les es indiferente las opiniones que escuchan? Bueno, no sé si es factible generalizar una respuesta, ¿no es cierto? A mí me parece que estamos viviendo un momento muy especial donde hay un clima, yo diría, mayoritario, ampliamente mayoritario, donde los jueces se sienten respaldados para aplicar libremente la Constitución y las Respaldados por la leyes. Corte Suprema. Por la Corte Suprema, creo que la Corte Suprema, la opinión pública, está deseosa de que se apliquen las normas conforme a la Constitución, las leyes, los cánones jurisprudenciales tradicionales y demás. Creo que no voy a desconocer, no solamente pasa en la Argentina, en otros países, no voy a desconocer que es un clima que tiene su convulsión, por supuesto que sí, pero parece que hay una conciencia generalizada de que estamos en un momento donde el fortalecimiento de la democracia requiere claramente de la independencia del Poder Judicial y un Poder Judicial fuerte. Yo siempre digo, necesitamos un Poder Judicial fuerte, también un Poder Legislativo fuerte y también un Poder Ejecutivo fuerte y una sociedad más fuerte que los tres poderes. Así que a mí no me ruboriza decir que es importante que haya un Poder Judicial fuerte, que haya una Corte establecida y que haya una Corte, digamos, que sepa lo que tiene que hacer. Se dice, debe ser una pregunta más global, ¿no? Porque yo escucho mucho, y además está en las encuestas, que la sociedad pide una justicia una mayor acción judicial y más rápida sobre los delitos comunes y sobre la corrupción. Le quiero pedir su opinión. ¿Usted cree que realmente el país está necesitando una justicia más grande, más amplia y más rápida en sus decisiones? Mire, el Poder Judicial tiene un diseño que viene del siglo XIX, en su estructura, y que tiene una conformación cuantitativa de los años 90. Se ha modificado muy poco en ese sentido. La Corte Suprema de Justicia el año pasado resolvió, en muchos casos por rechazarlo, ¿no? Pero resolvió 21.000 causas, 21.000, los 4 ministros actuales. Déjeme hacerle una. Sí. ¿Cuántas causas resuelve la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos por año? 100, 120. Y usted me está hablando de 21.000. 21.000, de las cuales... ¿Por qué esto? Porque la comunidad jurídica entiende muchas veces que la Corte es como una tercera instancia. No estoy de acuerdo con lo que me dijo la primera instancia, voy a la segunda instancia. No estoy de acuerdo con lo que me dijo la segunda instancia, voy a la Corte, que sería como una tercera instancia, para que me revise lo que dijo una Cámara. Eso no funciona así en Estados Unidos. En Estados Unidos el filtro es tan grande que esas causas de ninguna manera llegan. Y le quiero dar un dato. El 60% o más de las causas que nos llegan a nosotros para fallar son generadas por el propio Estado. No este gobierno, el anterior y el anterior. Por ejemplo, las causas previsionales. Entonces, de esas 21.000 que yo le dije del año pasado... Tiene que resolver caso por caso de los jubilados que reclaman. Y son caso por caso. Caso por caso. Caso por caso de cuestiones que nosotros sabemos que los órganos que nos están planteando la revisión saben cómo va a fallar la Corte, porque ha fallado siempre igual.
en este caso en favor de los jubilados. Entonces, si el 60% de nuestro trabajo o más proviene de los propios gobiernos, insisto, no estoy hablando solamente de este, el anterior, tiene que ver con muchos factores, con dilatar, con demorar, con hacer más lenta, que en realidad no es más lenta la justicia, es que se le agrega una instancia que no se le está agregando el Poder Judicial, sino que se le está agregando quien recurre al Poder Judicial. Entonces, cuando uno ve todas estas fallas, digamos, sistemáticas, bueno, significa que, por supuesto que la gente quiere una justicia más rápida, tiene razón. De todos modos, así como le decía que esto es un diseño de los años 90, a partir de la pandemia, la evolución que se ha dado, por obra de la necesidad muchas veces, en términos de informatización del Poder Judicial, es impresionante. Esto se va a ver en los próximos 5 años. Los procesos van a ser más rápidos, los procesos van a ser mucho más virtuales en muchos aspectos, y entonces me parece que vamos a tener una justicia más rápida. Pero cada vez entran más causas, lo cual supone también una cierta incapacidad de todos nosotros para resolver un problema sin judicializarlo. Esto antes no ocurría. Entonces, un conflicto entre vecinos, un problema de herencia, un problema de familia, termina en la primera instancia, en la segunda y en la corte. Pero el problema creo que es cuando la política se judicializa, más que la sociedad, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema donde, ¿quién resuelve esto? Muchas veces, desde la política dicen, bueno, se judicializó. Entonces nosotros ya no hacemos nada, porque se judicializó el tema. Bueno, después está la respuesta de la justicia. Si es insatisfactoria, no me gusta. Bueno, pero lo judicializaste. Y lo judicializaste y después no te gusta el resultado. Esto ocurre mucho. Y no es una crítica a un gobierno en particular, esto ocurre mucho. También es cierto que muchos temas que antes no se judicializaban, son temas relativamente nuevos, se judicializan permanentemente, las cuestiones con derechos de consumidores y las cuestiones medioambientales. Son muchas cuestiones que antes no pasaban por un tribunal de justicia y hoy pasan todas por un tribunal de justicia. Entonces todo esto abarrota el sistema y hace que, y además hay reformas que hay que hacerlas, sobre todo en materia penal, urgente, como la implementación del Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, que se aplica solamente en Jujuy y en Salta, pero que ya debería verse su aplicación en Rosario, por ejemplo, en Santa Fe, por ejemplo, en Mendoza, por ejemplo. Y estamos atrasados en eso. Usted es presidente de la Corte, pero también es santafesino. Sí, claro. Y quiere su provincia. Principalmente santafesino. Presidente de la Corte por un tiempito, pero santafesino siempre. Porque además sé que cuando puede, va a estar en Santa Fe. Todos los fines de semana. Le quería preguntar por Rosario. Sí. Rosario está viviendo en estas horas una situación muy dramática. Ayer mataron a un niño de 11 años, hirieron a otros niños. Anoche mataron a un joven de 27 años. Hoy los vecinos se levantaron, como hicieron justicia por mano propia, fueron y destruyeron la casa de supuestamente el asesino de este niño de ayer de 11 años. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está? Porque yo recuerdo que hace 10 años la Corte Suprema de Justicia dictó una muy dura resolución denunciando el narcotráfico en el país. Sí, y quiero decirle, discúlpeme la referencia personal, pero yo hace 1 año y medio o más dije que el principal problema en la Argentina iba a ser 3 o 4 años después el narcotráfico. A lo mejor me quedé corto porque no se cumplieron se acortaron los tiempos. Los plazos. El problema del narcotráfico tiene que ser abordado conjuntamente desde distintas perspectivas. ¿Qué significa esto? Y no quiero dar una respuesta que diluya la responsabilidad, todo lo contrario, todo lo contrario. Esto tiene
un aspecto judicial, un aspecto de inteligencia, un aspecto, digamos, de represión del delito, un aspecto de qué se hace con el dinero que se obtiene, el lavado de dinero. Nosotros tenemos en este momento, desde el punto de vista simplemente jurídico, judicial, dos temas. Primero, que no rige en todo el país el mismo código de procedimientos penal. Es decir, que tenemos dos códigos, uno para un sector del territorio argentino y otro para otro. Eso ya es una normalidad. En uno la figura dominante es el juez, en la otra la figura dominante es el fiscal. Son sistemas investigativos distintos, son velocidades distintas, hay oralidad en uno, en otro hay, sobre todo el tema es más por escrito, etc. Y tenemos otra dificultad adicional por el tema del narcotráfico, que en algunas provincias está separada el narcomenudeo del narcotráfico y en otras provincias no. Está todo federalizado. Es decir, que en algunas provincias el narcomenudeo es provincial o local y el narcotráfico es federal. Y en otras todo es federal. Entonces, ahí hay que tener un abordaje, yo no digo igualitario, porque es un país federal, pero sí articulado. Sí articulado. Entonces, eso no está pasando ahora. Al no estar pasando, uno ve que el crimen está organizado, pero la forma de combatirla no tiene el mismo nivel de organicidad. Y eso es un tema que debe resolver fundamentalmente la política. Yo celebro en mi provincia de Santa Fe, dentro del drama cotidiano que se vive, celebro que los representantes de la provincia, los representantes ante la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de la Nación de mi provincia de Santa Fe, los legisladores, se hayan puesto de acuerdo, perteneciendo o proviniendo de distintos partidos políticos, se hayan puesto de acuerdo en un proyecto de ley que espero sea tratado, que no va a ser la solución de todos los problemas, pero si tenemos ese proyecto que crea nuevos tribunales, si tenemos la aplicación del Código Procesal Penal, que para que la gente entienda es más velocidad y un proceso que sea predominantemente oral y no escrito, donde el fiscal, el investigador, es la persona que tiene un rol fundamental, preponderante. Por eso no solamente hay que crear tribunales, hay que crear muchas fiscalías. Y de paso, déjenme expresar mi reconocimiento a los fiscales y jueces federales y provinciales, algunos fiscales provinciales que han trabajado muy bien en el tema del narcotráfico y que han permitido en los últimos meses resolver esto. Esto no puede quedar como venía estando antes. Yo hace 6 meses dije, me llama mucho la atención, lo dije en Rosario, en una reunión que congregó a todos los jueces del país, los jueces federales. Me llama mucho la atención que no lleguen casos de narcotráfico a la Corte. ¿Será que todo el mundo está de acuerdo con las sentencias de primera y de segunda instancia? Que no llega nada a la Corte. Cuando a la Corte llega todo de cualquier otra disciplina, pues en estos 6 meses han llegado muchos más casos y los estamos resolviendo. Tenemos 50 condenas en los últimos meses. Quiere decir que acá hay que expresar una clara vocación política y que se articulen todas las partes que intervienen. Y yo creo que de esa forma sí se va a combatir en serio. También la fuerza de seguridad, ¿no? Sin duda. Claro. Y donde la cárcel no debe gobernar a la calle, sino la calle a la cárcel, porque hoy está pasando todo lo contrario, Sí. Circunstancia que venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que desde la cárcel se ordenan los delitos. 70-80% de los delitos. Claro. Y del narcotráfico diría que más todavía. Claro. Déjeme hacer una última pregunta. Si usted debe haber jueces y fiscales que lo están viendo y que son sometidos a una crítica permanente por parte del poder, ¿qué les diría usted? Que tengan templanza de ánimo, que tengan fortaleza de ánimo y que apliquen la Constitución y las leyes. Otra cosa yo no puedo decir porque es lo que nosotros intentamos hacer permanentemente. Pero esos jueces y fiscales ¿pueden sentirse respaldados por la Corte Suprema?
Me parece que esta Corte ha dado muestras suficientes de que así es, y lo ha hecho sin espectacularidad, sin un despliegue histriónico, sino con, bueno, con sensatez y haciendo lo que tiene que hacer, hablando poco y sentenciando mucho. Le agradezco mucho, doctor Rey. Gracias a usted por la invitación. Después de una pausa, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin. Auspician desde el llano. Galate, un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé secundario. Es como un aval, de hecho, de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, subastas online. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Bien, como les anticipé, estoy con el intendente de Rosario, que está en Rosario, Pablo Hapkin. Buenas noches, Pablo. La verdad que es un día, 2 días, el de ayer y el de hoy, muy estremecedor lo que pasa en Rosario. Ayer mataron a un niño de 11 años, hay otros niños heridos. Anoche a un joven de 27 años. Hoy el barrio donde esto se produjo, a la tarde se levantó y, bueno, destruyó prácticamente la casa de supuestamente quien había sido el autor de la muerte del niño. Usted, como intendente de Rosario, los intendentes, yo le decía recién al presidente de la Corte, son los que más relación tienen con la sociedad directa. ¿Cómo está viviendo esta situación? ¿Y cómo vive Rosario esta situación y ese barrio donde mataron a un niño de 11 años? Buenas noches, Joaquín. Muchas gracias primero por la oportunidad. Con mucha bronca. Mira, ayer se difundió en la ciudad un video de muchas instituciones de la ciudad que conformaron ahora una multisectorial por la paz que muestra todo lo que Rosario le aportó a la Argentina y le aporta, y la necesidad urgente de que recibamos lo que merecemos, que es que nos cuiden. Con mucha bronca porque obviamente esto empaña la vida cotidiana de la ciudad todos los días. Con mucha bronca, Joaquín, porque en ese barrio que usted vio, los hechos del día de hoy, el 31 de enero en esa cuadra hubo un allanamiento. Ese allanamiento que se dio el 31 de enero fue sobre la persona que usted vio hoy, cómo se la llevaba la policía ante el repudio de los vecinos. Es decir, se conocía el lugar, se conocía la actividad de estas personas, hubo allanamientos en julio del año pasado, en enero de este año, y sin embargo la cosa seguía igual. Y en el durante perdimos a un chico de 11 años
tenemos otros 3 chiquitos heridos. De una comunidad que, le aseguro, es súper pacífica. Conozco bien a las organizaciones que trabajan en ese barrio, a las organizaciones de esa comunidad desde hace muchos años. Para llegar a ese punto, realmente el hartazgo tiene que haber sido irrefrenable. Hoy, a la hora en que eso sucedía, porque yo estaba en una escuela en el sur de la ciudad, en otro sector de la ciudad, que fue baleada el domingo a la noche. Una escuela a la que balearon un domingo a las 20 horas, sin que haya habido respuesta ni persecución, que a la hora en la que yo fui no tenía custodia, estaba solamente el personal docente y los chiquitos que estaban en el comedor, y que está en la zona sur de la ciudad, en un área donde están desplegadas las fuerzas federales. ¿Y no había nadie ahí, Pablo? No, me comuniqué yo con el ministro de Seguridad, me mandó un patrullero y luego aparecieron también ante una requisitoria gendarmes. A la hora que fuimos, y había canales de televisión de testigos, no había nadie. Insisto, una escuela que fue baleada ayer. Entonces, lo que está muy claro acá, lo remarco una vez más, siempre quiero ser muy preciso en esto, acá hay 2 puntos contundentes. Los controles en el sistema carcelario, la inteligencia criminal penitenciaria, porque lo plantean los fiscales, el 95% de los hechos se origina allí. Y, en segundo término, el control en las calles, la presencia de las fuerzas que portan armas y ejercen la ley para cuidarnos en las calles, cuidando a nuestra gente, que es lo que no tenemos, que es de lo que la ciudad carece y que es lo que la ciudad necesita en forma imperiosa. Ahora, Pablo, si la policía de la provincia, porque supongo que el gobernador Omar Perotti debe estar preocupado por esta situación, si está en Rosario la policía de la provincia, el ministro de Seguridad Nacional dice que está en la Gendarmería, y bueno, y hoy la Policía Federal y otra vez. ¿Por qué no están en la calle? ¿Dónde están? No tienen logística, no están en la calle en cantidad suficiente, no tenemos la cantidad. Mire, usted puede comparar con cualquier otra ciudad y Rosario es una ciudad que tiene cosas maravillosas, Joaquín, que si usted la ve ahora va a encontrar un montón de gente en sus costaneras, en sus parques, incluso hoy de noche, pero que tiene en el 12% de su territorio situaciones terribles, como la que usted vio hoy. En ninguno de los 2 lugares usted va a ver presencia suficiente. En ninguno de los 2 lugares. En ninguna de las distintas Rosario va a encontrar presencia policial o de fuerzas de seguridad suficiente. Y eso hace que tengamos en el 2023 prácticamente un homicidio por día o más. Tuvimos otro incidente hoy a la tarde. Entonces, no va más. Esto tiene que tener una respuesta directa, porque además se puede resolver en un porcentaje altísimo, en forma inmediata. La presencia y el control de las cárceles tendría un impacto directo. Después, por supuesto, hay todas otras medidas, la implementación del sistema acusatorio en el orden federal, la designación de fiscales en consecuencia, las políticas de urbanización de barrios, que son las que nosotros reclamamos para, con ese financiamiento, hacer más rápido y seguir adelante. Una de las que estamos haciendo está vinculada a la escuela donde estuvimos hoy. Otro proyecto que estamos pidiéndole al presidente es exactamente donde sucedió eso hoy, en la zona de Pumitas, en la zona de Sorrento y Cuyen. Son barrios que conocemos, donde hay organizaciones sociales que trabajan y que hacen un enorme trabajo en el barrio. Entonces, hay que poner a Rosario como prioridad. Hoy, le aclaro, esto no está sucediendo solo en Rosario, porque esto está sucediendo en muchos lugares de la Argentina, pero el volumen que tiene Rosario, el nivel de desafío que tiene Rosario, la vinculación que tienen algunos hechos de Rosario con las propias fuerzas de seguridad, porque acá ha habido allanamientos donde han encontrado altos jefes de la policía, por lo menos con la situación extraña de drogas, de dinero y de armas, mientras comían un asado en un galpón. Entonces, esto requiere una atención inmediata. Somos parte de la Argentina, queremos y exigimos que la Argentina tome como prioridad el cuidado de nuestra gente. Usted lo que está diciendo es que también hay dentro de este problema cierta complicidad de la policía con los narcotraficantes. Hay complicidad en la omisión y, si me permite, yo tengo una firme sospecha en lo del jueves pasado, incluso en la comisión de algunos hechos. En la casa de la familia de Messi. En el supermercado de la familia Rocuso. Mire, el tipo de mensaje, la forma en la que cometieron el hecho, el uso de guantes, el uso de barbijo, no tiene nada que ver
con los otros hechos parecidos que se han dado. Mi mención, hasta parecer yo mencionado con ese calificativo, eso es mucho más propio de la mugre de la policía y de algún nivel de política ligado a la policía que del enfrentamiento que se da entre bandas. Entonces acá confluye todo y hay que limpiar, como también, y lo quiero remarcar una vez más, Rosario no produce droga, Rosario no produce armas, entran a Rosario, llegan, aprovechan obviamente la ubicación logística que tiene Rosario, que es privilegiada para lo bueno y también para lo malo, pero que tiene que tener un freno para que no llegue hasta acá. La Argentina no puede dejar ingresar con la facilidad con la que lo hace el nivel de ingreso de estupefacientes y de armas como los que circulan en la Argentina. Déjeme hacer una pregunta que tiene relación con algo que decía el presidente de la Corte recién, y decía que en más del 80% en el caso del narcotráfico los delitos se ordenan desde la cárcel. ¿Usted cree que esto es cierto? Mire, no solo es una opinión. Los fiscales cuando esclarecen los hechos, Joaquín, es decir, se produce un hecho, en algún punto se esclarece, el esclarecimiento en el 95% de los hechos está ligado a un antecedente carcelario. La cárcel domina la calle. El nivel de libertad de operación de la cárcel impacta lo que vivimos cotidianamente en la calle. Eso es no solo una opinión, le repito, sino un hecho empírico, objetivo, que se puede tomar del resultado de los esclarecimientos de las causas. Le quiero preguntar sobre, porque tengo entendido que usted habló en los últimos días con el presidente, con el ministro de Seguridad Nacional. ¿Qué le dicen ellos? Porque yo escucho las declaraciones públicas que hace el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dice que ganó el narco, el presidente dice algo más habrá que hacer. Pero ¿qué le dicen a usted cuando usted le reclama con este énfasis que está poniendo una solución? Yo hablé con el presidente ya hace unas semanas, le planteé antes un documento de trabajo sobre lo que yo considero son todos los puntos. Sobre eso estamos trabajando, se armó un grupo de trabajo, algunas cosas con desarrollo social, otras cosas con el Ministerio de Defensa en relación a el trabajo de ingenieros civiles del Ejército en el mejoramiento de algunos territorios. Otras cuestiones tienen que ver con tratamiento de leyes en el Congreso que aparentemente empezarían a avanzar, pero hay dos elementos decisivos, Joaquín, en los cuales tuvimos un resultado el viernes porque hubo allanamientos en los penales que comprobaron lo que decíamos, encontraron celulares en todos los penales federales donde allanaron, y un segundo punto que tiene que ver con la presencia en calidad y en cantidad de fuerzas federales en nuestro territorio. No se puede mezquinar fuerzas federales, no hay lugar de la Argentina que la necesite más que Rosario. Para eso son fuerzas federales. Hay que duplicar lo que tenemos si es necesario. Hay policías federales en la Ciudad de Buenos Aires que hoy no patrullan la Ciudad de Buenos Aires. Hablaba con el jefe de gobierno de la ciudad, porque lo toma la policía de la ciudad, que vengan a Rosario. Hoy necesitamos, porque además lo de Rosario, insisto, no lo tomen como algo de Rosario. Esto es un caso líder. Lo que pasa en Rosario va a influir en el resto de la Argentina. Hablé ayer con el intendente de Córdoba, Joaquín, que me manifestó su preocupación. Están pasando algunas cuestiones en Córdoba parecidas al origen de lo que teníamos acá. Pasa en la localidad de San Martín, en varias localidades del conurbano. Pasa en algunos barrios como el Bajo Flores. Se está complejizando esto. Y se complejiza por estos dos elementos fundamentales. No hay inteligencia criminal penitenciaria. No se escucha una opinión del Ministerio de Justicia en relación a este punto que es clave. Y punto 2, las fuerzas federales. Miren, cuando nosotros tuvimos ya 2 desembarcos de fuerzas federales, perdón que use ese término, en otras etapas, con 2 gobiernos diferentes y 2 ministros de seguridad diferentes, con Berni y con la ministra Bullrich. En las 2 el comandante fue Claudio Grilloni, que ahora es el ministro de Seguridad de la provincia. Siempre bajó el delito, siempre implicó un periodo de baja del delito. Hoy subió. Hoy la presencia de fuerzas federales no solo no logra bajarlo, sino que subió el delito. No se lo atribuyo enteramente a las fuerzas federales, entiéndame. Por supuesto que hay responsabilidad de fuerzas provinciales también. ¿Pero que le perdieron miedo a la Fuerza de Seguridad Nacional?
La forma de trabajo es diferente, la forma de despliegue es diferente, la cantidad de agentes es diferente. Y eso es lo que tenemos que corregir en forma inmediata. Le agradezco mucho, Pablo, que tenga usted buenas noches. Le dejo un gran abrazo, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Gracias. Hablar precisamente de estos temas y de todo lo que está pasando en el país después de una breve pausa. Bien, a Alberto Fernández le quedan 10 meses de gobierno. Si sigue así, estos 10 meses van a ser insoportables. Estuvimos tratando con el presidente de la Corte, el doctor Horacio Rosati, también con el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, el drama, la tragedia que vive Rosario. Ayer mataron a un niño de 11 años. Hay una niña de 2 años gravemente herida. Y anoche mataron a un joven de 27 años. Yo me pregunto qué culpa pueden tener un chico de 11 años y una niña de 2 años para que los maten así. Yo creo que la sociedad argentina está siendo extorsionada por el narcotráfico. La sociedad argentina está siendo extorsionada por el narcotráfico y el gobierno no la defiende de esa extorsión. No es un gobierno extorsionado por el narcotráfico, es la sociedad argentina extorsionada por el narcotráfico. Hay que aceptar que Aníbal Fernández tuvo razón cuando dijo hace poco que el narcotráfico ganó. Es una muy mala noticia, pero por lo menos sincero. Es la situación en la que estamos. Ganó el narcotráfico. Porque el narcotráfico no es solo Rosario, a pesar de que Rosario, obviamente, a partir de lo que pasó con la familia de Messi, después con los crímenes de ayer, con lo que pasó hoy en el barrio donde vivía el niñito muerto, que le saquearon y le destruyeron la casa al presunto asesino, es el foco, todo el país está mirando a Rosario. No es solamente Rosario, es el conurbano bonaerense, es la capital, es Córdoba, es el norte, es el país, es el sur del país, es todo el país el que está siendo desafiado por el narcotráfico, ya sea en su consumo o en el tráfico de drogas. ¿En qué se diferencia Rosario? A ver, en que en Rosario hay un nivel de violencia, lo que se llama la narcoviolencia, como no se ve por ahora en otras partes del país. Pero por ahora, ojo, por ahora. Cuando el narcotráfico fue muy criminal en Colombia, no era toda Colombia la que estaba así. Eran algunas ciudades, a pesar de que había crímenes en varios lugares, pero fundamentalmente Medellín, algunas otras ciudades. Ojo que esto se puede extender más allá. Lo que también caracteriza a Rosario es que tiene uno de los principales puertos del país y la cocaína ahora viene de Paraguay y entra por el puerto de Rosario. Hasta hace poco la cocaína venía de Bolivia, entraba por Jujuy, Salta y Tucumán. Ahora viene por Rosario, que además es una ciudad, una de las más grandes ciudades del país, que está conectada por muchas rutas nacionales, entonces tiene una infraestructura de distribución muy rápida. Lo que esto no significa que no siga entrando por el norte, también sigue entrando por el norte, la parte por lo menos de la cocaína, pero el grueso entra por Paraguay. Estas son las dos distinciones que tiene Rosario. La narcoviolencia
y que es el puerto de entrada mayoritario de la droga en el país. El ministro de Seguridad en ese contexto dice que el narcotráfico ganó. Entonces yo digo, a ver, el narcotráfico le declaró la guerra al Estado argentino. Y el Estado argentino lo que hizo es levantar la bandera blanca de la rendición. En esa situación estamos. ¿Habló el presidente en la Asamblea Legislativa una palabra de la inseguridad y el narcotráfico? Nada, no dijo nada. Enloqueció, sí, cuando se refirió a la Corte Suprema de Justicia, lo que estábamos hablando con el doctor Rosati, frente a dos jueces, el doctor Rosati y el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, que habían ido en representación de la Corte y que estaban solos ahí. Y la verdad que tuvieron una encomiable dignidad para quedarse, porque cualquier otro se hubiera ido. Porque el presidente no solo lo insultaba, sino que lo señalaba con el dedo. Hay algo que no se escuchó, pero también lo insultaban desde los palcos y desde el bloque kirchnerista de diputados. A dos hombres que estaban solos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué quiere hacer Alberto Fernández? Quiere agradarle a Cristina Kirchner, quiere que Cristina Kirchner vuelva a quererlo, quiere que Cristina Kirchner tal vez lo apoye en su candidatura para la reelección. No va a pasar eso. Mire, hubo en el Congreso una parte que no se vio, porque ya habían cortado, habían terminado la transmisión, y es cuando él se para, y Cristina también se para, él ya para irse, y él hace el ademán, levanta los brazos para darle un abrazo. Y los tiene que bajar en el acto porque se da cuenta que Cristina no lo iba a abrazar nunca. Lo que sí se vio en las cámaras de televisión es cuando él le ofrece un vaso de agua a Cristina Kirchner y ella se lo rechaza. Ella se lo rechaza. Ahora, colocar a los máximos jueces del país en una situación humillante solo para quedar bien con la jefa es de una mala persona. Así, es de una mala persona, no tiene explicación. Sobre todo porque Alberto Fernández viene de ese mundo, viene de la justicia, los jueces, los abogados, los fiscales, la facultad de Derecho, viene de ese mundo. No va a poder volver a ese mundo cuando deje de ser presidente. Más aún, creo que no va a poder caminar por la calle. Es una situación lamentable que yo repudio, pero es el destino que lo guarda. Estaba viendo varias encuestas y a mí la verdad que no me interesa en este momento las imágenes de los candidatos ni de los políticos porque estamos a 5 meses o más de 5 meses de la primera elección. Pero sí me interesa qué le preocupa a la sociedad y hay dos temas solamente que le preocupan a la sociedad. La inflación y la inseguridad. De la inseguridad ya hemos visto, acabamos de hablar, hemos hablado con el doctor Rosati, hemos hablado con el intendente Hapkin, nadie hace nada. ¿Habló el presidente de la inflación en la Asamblea Legislativa? Pasó por encima describiendo a la Argentina como un paraíso económico. Yo sinceramente creo que hay que vivir dentro de la residencia de Olivos para vivir un paraíso económico. Porque fuera de la residencia de Olivos no hay un paraíso económico. Esto se agrega un problema. Según las previsiones más recientes, el país va a perder 20.000 millones de dólares por la sequía. No van a ingresar 20.000 millones de dólares por las exportaciones. Por la sequía, que es un drama, es una tragedia. Ahí sí tenemos una encuesta sobre la elección. 2009, una sequía parecida a esta. No hubo otra después parecida a esta, pero hubo una parecida a esta. Elecciones legislativas, gobernaba Cristina Kirchner. El gobierno perdió. Y perdió. En la provincia de Buenos Aires ganó Francisco de Narváez, un político novato que después estuvo un tiempo en la política y ahora anda en los supermercados, tiene supermercados. ¿Frente a quién ganó?
Del otro lado había una lista en la que estaban Néstor Kirchner, expresidente y esposo de quien era en ese momento la presidenta, Daniel Scioli, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Sergio Massa, que era un popular intendente de Tigre. Estaba la crema innata del kirchnerismo. Perdieron. Mauricio Macri, en el 2019 tuvo una sequía y perdió la reelección. Esas son las encuestas que valen, no las que estamos viendo. A todo esto yo creo que volvió el plan Platita. Miren, hace poco el bloque kirchnerista aprobó, la semana pasada, aprobó una ley por la que se incorporan 800.000 personas al sistema jubilatorio. 800.000 personas a un sistema jubilatorio que ya no da más. Yo no digo que a las personas mayores sin aportes haya que protegerlas, pero con un sistema distinto. Dejar la ANSES para los que hicieron aportes y dar un subsidio a las personas mayores. Porque si no, lo que tenemos es la situación más injusta de todas. Tenemos un ajuste que está el gobierno haciendo con los sueldos de los jubilados. Y encima, por la enormidad de jubilados que se agregan sin aportes, está achatando el nivel del salario de los jubilados. Es de una tremenda injusticia, porque los jubilados vuelven a ser la variable del ajuste en este país. Chau, hasta el lunes.